El doctor Fidias Aristi, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, es nuestro invitado especial del día de hoy, a quien nosotros, como siempre, damos una cordial bienvenida, doctor. Irsi, muy feliz de estar con ustedes por la mañana. Buenos días, doctor. Alexander. Bueno, doctor, ustedes en el PRD, como partido aliado, han sido un tanto contradictorios con la ley de partidos. La semana pasada tuvimos un miembro de su organización política, tuvimos a César Cabrera, y César expresó aquí que no estaba de acuerdo con la aprobación de ley de partidos con padrón abierto, no estaba de acuerdo, y él decía que él entendía que Miguel tampoco, porque Miguel siempre ha estado en la posición y fue víctima de la utilización de un padrón abierto. Sin embargo, la semana pasada también el presidente del PRD dijo que sí estaba de acuerdo con padrón abierto. Es de los pocos partidos, creo que el único que ha salido fuera del PLD, que ahí hay todavía una confrontación, que ha dicho sí, nosotros estamos de acuerdo con padrón abierto. Pero ¿cuál es la posición de Fidias respecto a ese tema y qué se discute a lo interno del PRD? Sí, yo considero que, como bien usted ha dicho, lo importante es producir una ley de consenso, y para ello es necesario que previamente ese consenso se establezca en las mesas de discusiones, porque sabemos que el Poder Legislativo va a actuar como eco resonante de las decisiones partidarias. En una ley no necesariamente se obtiene todo lo que usted pretende. Consensuar implica dejar de imponer aspectos con los cuales yo quisiera salir ganancioso y sin embargo tengo que ceder. El padrón abierto tiene la ventaja de que es mucho más democrático, permite a la población en general la escogencia. Sin embargo, se cuestiona hasta dónde ello limita las potestades de los militantes políticos, porque entonces no necesariamente los militantes políticos, como los accionistas de una sociedad, son los que tienen derecho a decidir la suerte de ese partido o de esa sociedad. En el mismo Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que ha demostrado a través de los tiempos, no obstante algunos altibajos, que tienen mucha coherencia en sus decisiones y en la toma de ellas, también vemos posiciones encontradas. Yo considero que las cúpulas políticas deben encontrar un punto de coincidencia que les permita a esos sectores encontrados, procurar una fórmula de que evite que sectores externos sean los que decidan la suerte y las candidaturas, pero que al mismo tiempo den la preeminencia a su membresía de escoger sus candidatos. En consecuencia, yo creo, fíjese que el mismo partido, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana aplazó, creo que para el mes de octubre, sí. y lo más probable es también por ese punto. Ese es un punto muy discutido, debe procurarse un punto de convergencia entre esas dos fuerzas contradictorias en términos intelectuales, si se quiere, que existe, de que una fuerza externa, como bien usted lo ha dicho, Miguel Vargas en el 2010 invocó la presencia en las urnas del Partido Revolucionario Dominicano de unas 300,000 personas externas al partido, y en consecuencia
sin la necesaria capacidad, es más, sin la más mínima capacidad para poder decidir la suerte del candidato, y el ingeniero Miguel Vargas alega que esas personas fueron decisorias para ello. Pero yo pienso que hay una posición ambivalente en el PRD porque en una reunión que tuvo la dirección del PRD, ellos decidieron respaldar las primarias con padrón de los partidos. Y no solo eso, no solo lo decidieron, sino que enviaron una comisión con un documento planteando su posición ante Victoria Yek, el presidente de la comisión de partido. Pero en su caso, usted que es abogado, hay una sentencia, creo que es del 2008, si no me falla la memoria, de la Suprema Corte del 2005. Del 2005. La de a instancia 2005. Del magistrado, hoy magistrado Castaño Guzmán, sí. Que declara inconstitucional ese tipo de... Pero es la simultaneidad, tengo entendido. Que no, se refiere también al aspecto del financiamiento, porque todavía... eso... No, financiamiento no, se refiere puntualmente a la utilización de padrón abierto. Él hace la observación de que no se puede. Sí, pero que también toca el aspecto financiero por una cosa, y era que ese proyecto planteaba eso, pero no decía cómo se iba a financiar. Sí, ese era el aspecto inconstitucional. Entonces las dos partes ahora están presentes, porque ahora se está hablando de coger, creo que un 20% de la asignación a los partidos para eso. Pero la asignación de los partidos son 1.400 los cuatro mayores. O sea, que aún así, es insuficiente. Y dice el presidente que esos son 5.000 millones, que un proceso de esa naturaleza costaría... O sea, que ese aspecto inconstitucional que se declaró en el 2005 todavía hoy está vigente. Bueno, porque el principio constitucional es que no puede hacerse erogación de fondos sin que existan previamente las disponibilidades. Si eso es así, la inconstitucionalidad está previamente planteada. Y si quien tiene más conocimiento... No, pero yo lo que le pregunto es, si la Suprema asiento de Corte Constitucional en ese momento lo declaró, ¿todavía hoy eso tiene vigencia? Bueno, porque hoy todavía se mantiene el mismo principio en la Constitución de la República. Es más, es extensivo hasta para las instituciones autónomas y descentralizadas e instituciones generales del Estado, que en este mismo año se emitió para reforzamiento de lo mismo, de este caso, un decreto que prohíbe la compra si no tienen una aprobación previa y una de disponibilidad de fondos. Es decir, el principio constitucional es imperativo. Ahora, en el caso del Partido Revolucionario... O sea, esa parte, porque lo que en el año 2005 se declaró inconstitucional es de que, y solamente ese es el punto, es inconstitucional las primarias simultáneas con padrón abierto. Nada más se refiere a eso. Y luego en la Constitución, en el artículo 277, lo establece así. Y entonces dice, porque aquí estoy revisando esa parte que dice del artículo 277 de la Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional, porque es de decirse ellos mismos, ya que en el 2005 la Suprema Corte de Justicia hacía el rol de Tribunal Constitucional. No había Tribunal Constitucional. Ya se sentó jurisprudencia. Exactamente, y en el 2010... Bueno, pero no podrá ser revisada esa decisión. Esa decisión. No quiere decir que una nueva que se... no, claro, esa que decisión. Porque eso lo que quería decirse es porque... Como no teníamos tribunal constitucional, la Constitución de 2010 quiso darle fortaleza a los casos ya juzgados constitucionalmente por la antigua sala o por la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que quiere proteger, pero no quiere... Y que tiene mucha lógica, doctor, No, ¿verdad? total y absolutamente, porque imagínese que a mí me declaren inocente en el año 2005 y luego en el 2010 digan, no, ya usted no... No, y son derechos total y absolutamente adquiridos. Es decir, eso es un artículo que contribuye enormemente a la seguridad jurídica y tenía que hacerse. Recuerden que la creación del Tribunal Constitucional estuvo precedida de aquella
lapidaria expresión del presidente Subero Isa de que era un choque de trenes. Sí. ¿Te comprende? Es decir, fueron fórmulas que de manera expresa se hicieron para garantizar a la sociedad que aquellas que habían sido juzgadas ya constitucionalmente, no las que estaban en proceso, que es otra cosa, las que ya tenían la autoridad de la cosa juzgada por la Suprema Corte de Justicia, como lo eran las decisiones constitucionales, se mantuvieran en toda su plenitud. Quiere decir, doctor, entonces que aquí no hay mucho que discutir porque la ley lo establece y está claro, es bastante clara en ese sentido y dice, no se puede padrón abierto. El caso del Partido Revolucionario Dominicano es un partido que se encuentra aliado al Partido de la Liberación Dominicana. Eso a todas luces y además lo fue de manera documental, se ha continuado. Y es bueno para el Partido Revolucionario Dominicano como partido aliado que no puede soslayar la realidad de que la agrupación que encabeza esa alianza lo es el Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy particularmente partidario de que se aplace cualquier decisión al respecto en función de lo que tome el Partido de la Liberación Dominicana, sin que esto que digo conlleve necesariamente la adhesión, pero sí la prudencia elemental conlleva que una alianza de esta naturaleza y en el entendido muy ostensible de que la encabece el Partido de la Liberación Dominicana, debe ser ponderada la decisión que allí se tome. O sea que básicamente se adelantó un tanto el PRD porque presentó una posición antes de la propia posición del PLD, porque el PLD no está todavía, no ha presentado una posición porque Danilo Medina y Leonel Fernández tienen posiciones completamente distintas. Pero las circunstancias en ocasiones demandan el establecimiento de posiciones que muy bien pueden ser variadas bajo algunos argumentos y bajo el cambio que se produzca en el escenario mismo. El Partido Revolucionario Dominicano es un partido que en la actualidad no se vislumbra que tenga los resquebrajamientos de otras instituciones políticas y bien podría navegar con una u otra circunstancia exitosamente en los mares que se presenten. Bueno, doctor, se está rumorando, doctor, que Hipólito Mejía podría volver al PRD con todo su equipo en el PRM. Incluso hay personas que lo dan como un hecho ya, un retorno de Hipólito Mejía al PRD para hacer una combinación electoral con Miguel Vargas. ¿Qué información usted tiene sobre eso? Bueno, la misma que tiene cualquier dominicano que escuche en corrillos y mentideros todas estas cosas que se divulgan. El Partido Revolucionario Dominicano, y yo soy una expresión de ello, declaró hace tiempo una política de puertas abiertas. Esa política de puertas abiertas no puede ser excluyente, y mucho menos de una persona de las condiciones de expresidente y condiciones excepcionales de liderazgo que tiene el presidente Hipólito Mejía. Yo creo que haría bien Hipólito Mejía y todos sus seguidores en volver al Partido Revolucionario Dominicano. Doctor, el canciller Miguel Vargas Maldonado se encuentra en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, participando de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y representándonos porque ya el presidente Medina retornó en el día de ayer, lo hizo por la tormenta María y me gustaría conocer cuáles son las expectativas que usted tiene respecto a esa asamblea en todo el sentido de la palabra, una evaluación rápida, el rol que juega la ONU
para todas las naciones del mundo, los 196 países que la componen, y sobre todo también qué expectativas, pero ese rol que muchos críticos vienen haciendo a esa organización de Estado, donde el rol es cada vez menos, como que la incidencia de estos organismos cada vez es menor, y la valoración que se tiene en los últimos tiempos es de que muchas de estas organizaciones, por ejemplo la OEA, ha agotado ya un proceso, ha agotado un rol y que se tiene que renovar, de lo contrario desaparecer. Pero en el caso de las Naciones Unidas, que todavía es como tiene un glamour y una cosa, ¿cómo la evalúa? ¿Cómo la ve? ¿Qué espera usted como político y como ciudadano que surja de esta reunión, donde también habrán algunos discursos que se esperan sean un tanto álgidos, como por ejemplo el discurso del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Sí, yo considero que primero tener en cuenta que la Organización de Naciones Unidas es una herencia de la antigua Sociedad de Naciones. Se formula y se instituye ya de manera formal como Organización de Naciones Unidas a fines de la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, con un propósito sustancial, y es que no vuelva a producirse guerra como la que había transcurrido hace apenas unos meses o 2 o 3 años. La ONU ha hecho una gran labor. Hasta el momento eso se ha evitado. Si usted se pone a ver la distancia entre 1914 y 1939, son alrededor de 25 años y tuvimos 2 guerras mundiales. Sin embargo, han transcurrido algunos 70, casi 80 años, y la ONU ha podido de una manera u otra lidiar con naciones que inclusive en un momento dado han tenido grandes posibilidades de armamentos, y ha evitado las confrontaciones. Hoy más que nunca hay que evitarlo por la situación que todos sabemos de Corea del Norte, y este es el tema principal de estas sesiones de la Organización de Naciones Unidas. El año pasado a mí me tocó representar al país en la misma Organización de las Naciones Unidas y emitir el discurso ante la Asamblea a nombre del país y de todos los países, de los más de 30 países que integran la CELAC. Pero el tema era uno que no deja de tener vigencia, que es el de las drogas. Sí. Entonces, en este caso, tenemos la situación de Corea del Norte, que estamos todos los países, sin importar su poderío económico y de armas, que evitar una confrontación. Pero además, en el caso de República Dominicana es muy importante porque nosotros estamos optando por un puesto ante el Consejo de Seguridad, sí, que nunca... Bueno, ya fue aprobado por España o respaldado por España. Respaldado por España, y ojalá sea respaldado por todos los países, porque la República Dominicana lo merece. La República Dominicana, no obstante las debilidades institucionales que tenemos, a las cuales, algunas de las cuales usted hacía referencia hace un momento, ha demostrado ser una nación con una gran vocación de paz. Lo hemos demostrado inclusive con conflictos con vecinos tan cercanos, y lo hemos demostrado en posiciones internacionales. Y de la fundadora de la ONU. Y somos, exacto, estamos en la fundación de la ONU. Y nunca ha ejercido el puesto. No, y además, fíjate, la Organización de Naciones Unidas yo creo que ha hecho una gran labor, pero tengamos en cuenta que esa labor no puede ser injerencista, no puede serlo. La OEA por igual ha atravesado terribles dificultades, se han creado órganos, si se quiere, con propósitos paralelos, sí. Sin embargo no han logrado tener la vigencia y no han logrado tener la categoría
moral y la fuerza de la Organización de Estados Americanos, y lo está diciendo una persona que, como ustedes, forma parte de un país que fue intervenido por una resolución de la Organización de Estados Americanos. Pero también tenemos que tomar en cuenta algo: hay tiempos que han sido superados. Hay tiempos que han sido superados. Ciertamente la Organización de Estados Americanos, con el doctor Almagro a la cabeza, ha tenido una posición muy beligerante y en ocasiones posiciones que no necesariamente nosotros jamás podemos compartir, pero sí respetar a la Organización de Estados Americanos como un ente que puede todavía canalizar los intereses de las naciones que lo integran, que además de que son las más comunes a nosotros, está el caso de Estados Unidos y Canadá, que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Doctor, la gente, el dominicano, tenía la expectativa, o una parte de nosotros tenía la expectativa de que el presidente Danilo Medina se refiriera a la situación haitiana en la República Dominicana. Porque nosotros vamos allí representando a la República Dominicana. Haití va y lo representa alguien, desde el presidente haitiano hasta cualquier funcionario importante haitiano. En el caso nuestro, yo estoy viendo cosas que no se veían antes. Por ejemplo, yo camino en el Mirador de vez en cuando, y en el Mirador se están viendo escenas horrorosas, haitianos enfrentando a la policía, cayéndole a pedradas, a machetazos, o sea, una confrontación. Yo no sé si tú te has encontrado, que yo sé que tú caminas, y ya van 2 veces que pasa. Ayer me mandaron otro video de policía detrás de haitianos. O sea, es una cosa, ya los haitianos no era como antes, décadas atrás, en que ellos eran bastante sumisos, sabían que estaban en una situación desfavorable porque no tenían documentos. Ahora esta gente están envalentonadas, están enfrentando a la propia autoridad, porque eso es lo que ellos hacen allá en Haití. Entonces enfrentan por donde quiera. Hay una cantidad enorme de nacionales haitianos en República Dominicana, de manera ilícita, de manera irregular. Es una situación ya que desborda lo que nosotros como país podemos ofrecer a cualquier extranjero que esté de manera irregular. Y ante esa situación, la gente está reclamando, el ciudadano común está reclamando a las autoridades, al gobierno, a que hagan algo. Pero también quizás entendemos que los organismos internacionales influyen en las posiciones que adopta el gobierno respecto al tema migratorio de la República Dominicana. Sí. ¿Qué usted espera del propio canciller, que es quien va a hablar, quien va a presentar el discurso que tenía ya en carpeta el presidente Danilo Medina? ¿Cuáles son sus expectativas en ese sentido? Bueno, los discursos ante este organismo deben corresponderse a la agenda que se haya trazado. Es lo primero. Debemos ser respetuosos de esa agenda. Yo creo que ese tema es un tema que ya ha sido suficientemente aireado en el ámbito internacional. La República Dominicana, el gobierno dominicano ha tenido una posición que ha sido indiscutiblemente muy coherente. No debemos pasar por alto que formamos parte de un concierto de naciones que tenemos que armonizar muchísimos intereses. La posición, por ejemplo, del Papa Francisco, que es uno de las personas de más influencia, una de las voces de mayor resonancia en el ámbito internacional, es de puerta abierta a las migraciones, y eso no deja de impactar en muchísimas personas. Naturalmente, ha encontrado la resistencia de, por ejemplo, Donald Trump. En el caso de nosotros, yo entiendo que ya es un problema de decisión de las autoridades dominicanas. Nosotros hemos hecho los pronunciamientos suficientes
ante la opinión pública internacional, y lo que se corresponde es que mantengamos una postura interna de absoluto respeto a las leyes, a las decisiones que tienen autoridad de cosa juzgada con respecto a la situación de los migrantes haitianos, y proteger algo que es inalienable, que es la nacionalidad dominicana. Pero yo pienso... En estos días vi, perdona, Alexander, en estos días vi un guardián haitiano que lo desarmaron con su escopeta. Es decir, no sé cuántas personas de estas tienen armas. Entonces me imagino que el porte de esas armas tiene que ser legal. Y no me explico cuál es la situación en que puede encontrarse esa persona, porque me enteré porque fue amordazada. Sí. Y entonces salió a relucir que era de nacionalidad haitiana, pero fue amordazada y se le quitó el arma. Sí. Entonces también es algo que hay que tener muy en cuenta. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, el Ministerio de Defensa ha hecho y sigue haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. No es fácil para nosotros, no lo es fácil para Estados Unidos en relación a México. Y en relación a Centroamérica y hasta a todo el Caribe. Para nosotros tampoco es fácil. Para el gobierno dominicano significa erogaciones significativas, y creo que se está haciendo un buen trabajo por parte del Ministerio de Defensa y las autoridades. Doctor, yo pienso que el tema, como bien usted explica, se ha aireado bastante en la comunidad internacional. Sin embargo, yo creo que la comunidad internacional ha escurrido el bulto en su responsabilidad frente a lo que está pasando en Haití. Porque incluso cuando se dio el terremoto del 2010 en Haití, ofrecieron 11.000 millones de dólares, y de esos 11.000 millones de dólares apenas aparecieron cerca de 3.000. El problema es que la comunidad internacional ha abandonado a Haití a su suerte y ha dejado que la República Dominicana sea la que asuma con un problema que una economía tan pequeña como esta no está en capacidad de absorber. Alexander, el problema es que si de 11.000 millones tú has entregado 3 y no sabes qué se ha hecho con esos 3, no vas a entregar los otros 8. Pero no había un fideicomiso o un... Pero no, lo que se ha cuestionado es la rendición de cuentas. Claro, no hubo capacidad para manejar. Y no se ha querido... No se ha querido dar resonancia a esa realidad. Si ha habido o no un buen uso de esos fondos, porque tampoco se puede vivir eternamente de la caridad internacional para enriquecer sectores. Entonces, mucho menos puede, como bien tú señalas, la República Dominicana tener una carga adicional a las ya falencias que venimos arrastrando en muchísimos órdenes desde hace tiempo en la República Dominicana. Doctor, hay una situación en la República Dominicana que es cada vez más grave, y es el tema de la delincuencia. La delincuencia definitivamente que nos ganó la guerra a nosotros como país, y a diario se producen asaltos de toda especie, desde personas, la gente no se siente segura, la gente siempre se siente perseguida, la gente se siente que en cualquier momento le pueden atracar, pero también los establecimientos comerciales vuelven otra vez a surgir estos grupos que se meten en los negocios y se llevan el dinero en efectivo, hacen... los wiki para celebrar. Sí, hasta eso. Y la situación es caótica. A esto se agrega el tema de la droga, el narcotráfico en nuestro país, que si en décadas pasadas esto representaba un puente para los narcotraficantes, hoy día las cosas han cambiado bastante, porque por lo regular, de la manera en que se le paga a los que están involucrados en el tema de narcotráfico es con justamente más droga, las cuales tienen que distribuir por todo el país, y los muchachos en los barrios están perdidos. ¿Qué piensa y qué se está discutiendo en ese sentido? ¿Qué es lo que está pasando
que hay una aparente inacción de parte de las autoridades dominicanas. No, las autoridades dominicanas siguen haciendo un grandísimo esfuerzo, pero no debemos soslayar los niveles culturales. Estamos en un mundo, más que en una sociedad, en un mundo de los extremos, de la procura de satisfacer apetencias a las cuales en la mayoría de los casos no estamos capacitados para ello. Y la recurrencia al delito es la forma de satisfacerlo. Desde hace más de 30 años, el doctor Marino Vinicio Castillo, don Vincho, predicó las consecuencias a venir como resultado de la proliferación en el área del narcotráfico y de la ingesta de esta sustancia. Fíjese, por suerte, el presidente Donald Trump declaró la situación de las drogas en Estados Unidos, la declaró en el 2017 en estado de emergencia y declaró a la heroína como una verdadera epidemia. En el caso de Estados Unidos, sin con ello desviarnos de la situación dominicana, pero que se refleja, en el caso de Estados Unidos, en el 2017 murieron por problemas de droga, por ingesta de droga, 59.700 personas. Eso significa más de los que murieron en los 17 o 19 años de la guerra de Vietnam. Bueno, un caso emblemático fue Whitney Houston, por ejemplo, cuando murió y fue producto del Prince, uso ahora, de Prince, murió y... bueno, sí, también. Sí, ahora, creo que el año pasado, ¿verdad? Y entonces tenemos algo aún más grave, y es que de esos 60.000 estadounidenses, déjeme decirle que la principal causa de muerte de personas de menos de 50 años en Estados Unidos son las drogas. Algo más que el cáncer, más que el suicidio, más que toda otra causa, son las drogas. Pero lo que es peor es que de esos 59.700 personas contabilizadas, 35.000 son por heroína. Wow. Entonces, la heroína... Más de la mitad. Exacto, la heroína, la metanfetamina, son sustancias altamente provocadoras de la violencia. En la violencia, por eso lo vemos en Estados Unidos, pero la violencia en República Dominicana está íntimamente ligada también con la ingesta de las drogas, con la procura de ella o con los resultados de ella después de haberla ingestado, y además por el narcotráfico que penetra las instituciones, incluyendo la justicia, y en consecuencia produce estados de impunidad que constituyen incentivo. Pero además, la ostentación de riqueza por parte de muchos políticos y de muchas personas llamadas a constituirse en elementos de referencia social y ética, constituyen incentivos para muchos de estos muchachos dejar los estudios y dedicarse a delincuencia que son raterías, porque otros lo hacen de cuello blanco y obtienen grandes riquezas. Ellos no tienen la posibilidad de ponerse esos cuellos y lo hacen al nivel que pueden. Ahora, doctor, estos países están en una dicotomía, porque el nivel que el narcotráfico ha tomado y el consumo de droga en estos países de América Latina, incluyendo México y Colombia, no están en capacidad económica para enfrentar esa situación. Sin embargo, si permiten el ingreso de Estados Unidos, entonces viene el aspecto del injerencismo. ¿Cómo abordar un tema de esta naturaleza? En esta materia, Alexander, no podemos hablar de injerencismo. Tiene que haber una responsabilidad. Pero hay países que apelan a eso. Mi opinión es que no debe serlo. Debe haber una responsabilidad compartida. Claro. Así, porque un esfuerzo de paz, al final es un esfuerzo de paz. Y fíjate, nosotros no podemos trasladar la isla de donde está. En consecuencia, nosotros siempre vamos a hacer un paso obligado
para un mercado, un nicho de consumidores. Estados Unidos no puede seguir haciendo la clasificación en función de países productores y países de tránsito. No, debe también hacerlo en agregar una categoría que países consumidores. Y Estados Unidos es el más grande consumidor junto con Europa. Son los más grandes consumidores y ese nicho de consumo es un mandato imperativo para estos pueblos empobrecidos. Perú ha tratado por muchísimos medios de fórmulas alternativas para que la gente siembre maíz en vez de coca. Pero el maíz te lo pagan a centavos y la coca te la pagan a miles de dólares. Entonces, ¿qué incentivo tienen? Por más que el Estado lo haya hecho. En Colombia se hizo un gran esfuerzo, se pudo bajar a 69,000 hectáreas. Pero subieron otra y vez, subieron 3 veces. Sí, más de 140,000 hectáreas, no obstante los esfuerzos de las conversaciones de paz. ¿Por qué? Porque allí hay una realidad ya existente. Ahora, ¿a dónde va dirigida esa droga de México, de Perú, de Colombia, de Bolivia? ¿Dónde va dirigida? Al gran mercado. Al gran mercado. No va a dirigir, nosotros estamos... Pero hay otro problema, doctor, y es la parte económica. Lo que incide esa economía subterránea sí, que mantiene viva esa economía de los Estados Unidos también. En muchos casos, esa economía subterránea es lo que hace ser a Estados Unidos lo que es en cuanto al manejo, ¿no? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares que son consecuencias de esa producción. Si en el caso de Estados Unidos hablamos de unos 30 millones de consumidores, estamos hablando de una economía fuerte que se produce solo a nivel a ese nivel de drogas. Claro, nosotros hemos hecho el esfuerzo de una nueva ley de lavado de activos, que después tendremos ocasión de tratarla, que va dirigida a afectar los intereses económicos de este sector tan nocivo para la sociedad como lo es el narcotráfico. Mire, en México hasta el ejército lo metieron al combate de las bandas criminales y ni eso ha podido. Sí, ahora fíjense. Pero la ley de lavado, ese es como para discutirlo bastante, porque si viene a tratar de pretender entre otros aspectos un mal, también hay quejas sobre esa ley. Es normal, doctor. Es normal porque se trata de una nueva cultura, se trata de que ya yo no pueda tener al chofer ni a la muchacha de servicio como accionista, pero en realidad el dueño soy yo. Es decir, tenemos la necesidad de transparentar la economía. Yo creo que sería uno de los grandes legados que deja la administración del presidente Danilo Medina. Una ingeniera constructora me dijo que esa ley en el sector construcción la iba a tener que violar todo el mundo, porque dice ella que en el sector construcción no aguanta la aplicación de esa ley. Por eso le decía, pero eso es como para que lo conversemos en otro. Sí. El gobierno ha hecho el gran esfuerzo y como poder ejecutivo, y también le corresponderá al Poder Judicial tomar las medidas que fueren de lugar. Las leyes están para ser cumplidas. Sí. Gracias al doctor Fides Aristi por su visita en el día de hoy. Hoy es martes, a levantarse los que todavía no lo han hecho, porque hay personas que todavía están en camita, aunque no lo creas. Quiera Dios ese problema del ADP con este paro de hoy se normaliza, se resuelve. Eso depende solamente del megaministro de Educación, así que vamos a ver si él quiere, ¿verdad?, hacerlo o no, porque así es como estamos en este país, dependiendo de un solo hombre, donde hay miles de afectados.
Pero eso es nuestro país. Pero ese es un gran hombre, así que si depende de él, la solución la tenemos. Hasta ahora no lo ha hecho. Yo no digo que no sea una persona buena, pero es muy malo como ministro de Educación, muy malo, muy malo. Gracias a ustedes, amigos, por el favor de seguirnos y será hasta mañana cuando nuevamente estemos Hasta nosotros mañana, aquí. compañera. Pásela bien. Cuídese de la lluvia. Eso esperamos, cuidarnos de María.